Y leamos juntos. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pónganse cómodos, mis hermanos. Bendito el Señor. Reciban ustedes un saludo del pastor, de su esposa. Amén. Como es de conocimiento de todos mis hermanos, Dios ha puesto en el corazón del pastor y, bueno, de los que le colaboramos, hablar de Romanos. Como comentaba el pastor, Romanos es una carta increíble, al punto pues de que muchos expertos y eruditos dicen que si hubiese que quedarnos con una sola carta, a nivel teológico sería Romanos. Y esto que les voy a expresar ahora es mi opinión. Yo quiero pensar que esta carta, inspirada por Dios evidentemente, pero Pablo quizás en su lógica humana, diría, mira, Roma es la capital del imperio. Allí hay iglesia, ¿no? Porque él les escribe sin conocerlos, les dice que quiere conocerlos. Entonces yo creo que él, con la guianza de Dios, hizo un gran esfuerzo en resumir el Evangelio de Cristo, porque sabía que si aquella gente en Roma estaba bien preparada, el Evangelio sería predicado mucho más. Es decir, imaginaros que tenemos la oportunidad de escribirle a la iglesia de Nueva York, ¿no? Que es la capital del mundo, entre comillas. Pues entendemos que ahí habrá gente de todos lados del mundo que puede aún diseminar más la palabra de Dios. De ahí que esta carta, además de ser la más extensa, pues es muy profunda. Y hasta ahora el pastor ha hablado de los capítulos 1, 2, 3 y 4. Y él pues siempre que empezaba hacía como un resumen, ¿no? Como arrastraba un poco. Pero en resumidas cuentas, lo que hemos visto hasta ahora es, primero, que Dios se revela indicando que la humanidad no tiene excusa para decir que no le conoce, ¿no? Además de la ley, en los versículos iniciales, habla Pablo de que el Señor se reveló a través de su creación. O sea, que aquella persona que estuviese en el lugar más remoto de la tierra, en su corazón sabe que tanta belleza, que esta vida tan estructurada, ¿no? Que cuando ves una gallina que protege a sus polluelos y que literalmente se hace matar por si alguien viene a quitárselos, que ese sello creador no pudo venir por el azar, ¿no? Entonces, bueno, en los capítulos iniciales da un repaso tanto a judíos como a gentiles diciéndoles, oye, el Señor se ha revelado, no hay excusa para decir que no le conocen, ¿no? También deja claro que la humanidad peca. Como, de hecho, el capítulo 1, ¿no? A partir del versículo 18, habla de la culpabilidad del hombre, casi como la naturaleza humana, ¿no? La carne tira el pecado. Y también habla de que Dios es justo, de que Dios no pasa el pecado por alto. A partir del versículo 2, el capítulo 2, versículo 17, pues bueno, habla un poco de los judíos y a través de la historia judía dejan claro que no hay justo ni uno solo, que nadie pudo cumplir la ley. A partir del versículo 3
el versículo 21 del capítulo 3, habla de que, bueno, de que la justificación solo se puede por medio de la fe, ¿no? Nos pone el ejemplo de Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Evidentemente Abraham no pudo cumplir la ley porque no existía, la ley vino posterior. El capítulo 4, pues, sigue hablando de Abraham, de la promesa, y entonces estamos en el capítulo 5. Sus Biblias, al igual que las mías, seguramente tendrá como título Resultado de la justificación. Es decir, hay un problema que es el pecado, que es la humanidad caída, pero hay una solución, justificación por medio de la fe. Entonces, estos versículos que vamos a intentar desmenuzar, estamos situados a una iglesia que le habla, que es justificada y que quizás necesita comprender el resultado y el proceso de la justificación. Fijaros que leíamos antes, justificados pues por la fe. O sea, habla de que ya hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 y 24 habla, bueno, de que a Abraham le fue contada, fue justificado por la fe. Y en el versículo 24 al final dice lo siguiente: sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, es decir, la fe nos fue contada también por justicia, a los que creemos en el que nos levantó de los muertos. ¿Quiénes de aquí hemos creído que Dios levantó a Jesucristo de los muertos? ¿Alguien no lo cree? Bueno, entonces eso es para nosotros, los que hemos creído que Cristo resucitó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo mientras leía esto, yo pensaba en qué pensaría en algún inconverso, ¿no? O alguien que quizás está empezando, ¿no?, a leer esta frase. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cualquiera diría, oye, ¿y desde cuándo estoy yo en guerra con Dios? Que no me he enterado, ¿no? Hay una niña pequeña que tiene 10 años y yo siempre le molesto, le digo, arrepiéntete. Y ella me dice, ¿arrepentirme de qué? No, pues mucha gente pensará así. O sea, yo, vale, justificados pues con paz. ¿Y cuándo yo no he estado en paz? Quizá los que estamos aquí ya lo sabemos, que cuando estábamos muertos sin delitos y pecados estábamos lejos de Dios. Pero esto hay que verlo por la palabra. Vamos rápidamente a Isaías 59, 1 y 2. Vamos juntos. Isaías 59, 1 y 2. Leo para ustedes. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, fíjate que cambia, pero, Dios es fiel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, ¿qué? Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el Señor nunca se alejó de nosotros. Fuimos nosotros los que con nuestro pecado nos hemos alejado de Él. Y esta parte, hay un predicador que lo explica realmente bien y cuando lo vi me estremeció. El Señor es completamente santo, 3 veces santo, que Él no escucha la oración del impío. Él escucha la oración de alguien que se arrepiente, pero del impío que peca deliberadamente y le pide a Dios. Entonces, la palabra es clara, mis hermanos. Dios no es neutral. Con Dios o somos hijos o estamos lejos de Él. Es más, nos hacemos enemigos de Él a través del pecado. Pero bueno, Pablo tranquiliza aquí a la iglesia en Roma y les tranquiliza a ustedes. Si ustedes han sido justificados por la fe, ya pueden estar en paz para con Dios. Es decir, esa guerra que se empezó cuando usted se entregó al pecado, cuando usted se alejó del Señor, cuando usted transgredió la ley de Dios, ya está saldada por medio de Cristo. Este primer versículo yo creo que da mucho de sí, porque primero nos dice que, bueno, que la justificación es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo tenemos claro, ¿verdad? Esa fe nos da acceso al Padre y estamos en paz con Él. Estábamos en guerra, sí, estamos alejados de Él. Él escondió su rostro cuando pecamos. Pero lo que me inquieta es, estamos en paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les cuento muy brevemente algo. Yo estudié en un colegio que se llama Escuela Normal Superior María Auxiliadora.
Allí estudié mi primaria y mi secundaria, y mi hermana también, allí estudiamos. Y la verdad es que las monjas eran muy majas, yo me acuerdo. Había de todo, como todo en la viña del Señor, ¿no? Y de hecho la orden religiosa eran salesianas, eran las monjas que se visten de gris. Y aunque parezca curioso, yo les tengo mucho aprecio, pues porque bueno, me enseñaron a leer, a escribir, ¿no? Que no me acuerdo, pero seguramente invirtieron mucho esfuerzo en ello. Y yo recuerdo que un día se me acercó una monjita, ¿no? Y me dijo, bueno, que hablásemos. Ella sabía que éramos cristianos evangélicos, ¿no? Y lo que ella quería transmitirme a mí era que era más lo que nos unía que nos separaba. Esto que ya lo conté en algún momento. Y ahora, ¿no? Que estudio y que veo la Biblia, digo, es que, o sea, nosotros, los cristianos redimidos por Dios, entendemos que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay ningún otro intermediario. Y ese es quizás uno de los grandes problemas teológicos que nos distancia del catolicismo. Y es que ellos ponen a la Virgen María por el medio, muy por el medio. Tanto así que el colegio se llama Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Y la fiesta gorda era la fiesta de María Auxiliadora. Y de hecho yo me crié en un contexto muy católico. Mi madre era cristiana evangélica, pero los demás eran católicos, ¿no? Ya posteriormente mi abuela se convirtió. Y aunque ahora quizás ya con la teología más accesible a todos, ya ellos como que les cuesta un poco enfocar el papel de María. Al punto que hace poco vi un youtuber muy famoso argentino, que supuestamente era cristiano, se convirtió al catolicismo otra vez, ¿no? Y tuvo de esos live que hacen para debatir, que a veces son sanos, a veces no, porque se vuelve una palabrería, ¿no? Pero le decía, un cristiano le decía, bueno, pero explíqueme cómo María, si fue una humana, intercede por nosotros, porque eso es lo que nos enseñaban en la escuela, que intercedía por nosotros. O sea, que nosotros tenemos que orar a María para que María intercediese al Padre por nosotros. Si María fue una humana, como ustedes y como yo, y a la luz de la Biblia, María no es ni omnipresente ni omnisciente, ¿no? Y fue ahí cuando el chico se quedó en shock. Claro, María murió, sí, fue la madre de Jesús, pero no es Dios. No puede escuchar a cada uno de los feligreses que en cada parte del mundo le rezan, ¿no? Entonces, este versículo nos deja una vez más, que hay muchos más, y el sermón no va sobre eso, pero nuestra redención, nuestra justificación, la paz que tenemos para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dejamos claro. Porque a veces, muchas veces, quizás ustedes se encontrarán en situaciones que les dicen, oye, pero ¿cuál es tanta cosa? Creemos en Dios, creemos en Jesús. Sí, pero con matices importantísimos. Nos une, oye, ellos quieren un Dios trino, nosotros también, no, creemos en que Cristo murió y resucitó, pero hay matices que nosotros, toda la honra, toda la gloria es ¿para quién? Para el Señor Jesucristo, para Dios, para ese Dios trino, amén. Esta paz, tenemos paz para con Dios, es esa paz que ya lo sabemos todos, que es la que da Cristo. Pero no es esa percepción de paz que tenemos los humanos, porque los humanos a veces nos agobiamos y ya se nos va la paz, ¿no? Es esa paz objetiva de, oye, tranquilo, el Señor te redimió, estás a paz con Él, ¿no? O sea, y nos cuesta percibirlo. De hecho, muchas veces yo hablo de que el mundo espiritual a veces nos cuesta percibirlo, pero si tú eres un hijo de Dios, tú con el Padre no tienes cuentas pendientes, porque a la luz de la palabra, Él cogió tus pecados, los llevó al fondo del mar, se olvidó de ellos, ¿no? Y tú ya empiezas a andar en fe. Hay paz, es esa paz que dice la palabra de Dios, que no es como el mundo, es una paz genuina. Es esa paz que en el fondo de tu corazón tú sabes que aunque le fallas al Señor, tú peleas por serle fiel y sigues hacia adelante. O sea, esa tranquilidad que tienes en el fondo de tu alma cuando realmente eres consciente de lo que implica ser justificados por la fe. Continúa el versículo 2. El versículo 1 dice, bueno, que la paz que tenemos con Dios es por medio de su Hijo, por quien también tenemos por la fe, recalca la fe, que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Yo es que cuando leo la Biblia, o sea, el camino del cristiano es un camino de firmeza en el sentido de que sabemos dónde estamos y a dónde vamos.
con problemas seguro, con dificultades, como lo veremos más adelante, ¿no? Pero el camino del cristiano, insisto yo, del redimido por el Señor, es un camino que estamos firmes. O sea, de aquí no me mueve nadie. No nos mueve cualquier viento de doctrina. Amén, espero que sea así. Y dice más adelante que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, es una palabra muy bonita, ¿no? Tenemos una prima de mi esposa, que se llama Nidia Esperanza y le gusta la palabra esperanza, ¿no? Una palabra bonita. Y dice que nos gloriamos en la esperanza, pero ¿cuál es esa esperanza, no? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues el capítulo 8, versículos 24 y 25 nos explica qué es eso. Vamos a leerlo juntos para comprender lo que es la esperanza. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, ¿quién ha visto aquí la Nueva Jerusalén, excepto del apóstol Juan? Nadie la ha visto. ¿Quién incluso puede imaginarse o percibirlo con este cuerpo humano, la gloria venidera? Nos hacemos una idea, podemos entender, ¿no? Puedo entender que si el Señor nos prometió que tenía una mesa para nosotros, puedo entender que vamos a estar en una comunión plena con Él. Entonces, dice Pablo en el capítulo 8, o sea, la esperanza es algo que no vemos, porque si no, no es esperanza, sino es que ya lo veo yo ahí. Entonces no es que lo espero, sino que ya está. Entonces, es ese anhelo, ese deseo firme, seguro, como dice la firmeza, de que estaremos con el Señor en su gloria. Pero claro, el cristiano, fiel y verdadero, no está simplemente, es decir, alienado que sí, que arriba tendrá esperanza, sino que su vida diaria la vive activa con Dios. ¿Por qué? Porque dice, y no solo esto, es decir, estoy en el versículo 3, la primera parte. Y no solo esto, o sea, no solo la esperanza que sabemos que tendremos con Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, sabemos que tenemos un lugar que Cristo va a preparar, pero la realidad que tenemos aquí la vivimos con plenitud. Y es aquí donde cualquiera dirá que los cristianos somos locos. ¿Cómo así que nos gloriamos en las tribulaciones? Si alguien dice que estamos locos, en términos humanos podríamos decirle que tiene razón. ¿Quién puede estar, o sea, no alegre, no feliz? No, nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a verlo por qué. Cualquiera que diga que no sufre tribulación o angustia miente. Pero también miente el que dice que su vida es solo angustia y tribulación. Es decir, hay gente que exagera, ¿no? Hay gente que de un problema pequeño hace un drama, ¿no? Pero nosotros a través de la Biblia entendemos que cada sufrimiento, cada angustia, cada momento de quizás de desesperación, produce ¿qué? Paciencia. Esta palabra paciencia también quizás la traducción mejor sería perseverancia. Es el griego huponé, ¿no? Que habla de... Es una palabra rica, porque viene a decir resistencia alegre. O sea, ¿cómo así alguien que quizás está mal de dinero, que su hijo está enfermo, que el mismo está enfermo, que en el trabajo le hacen bullying, que está pasando por momentos de realmente tribulación y puede tener una resistencia alegre? Pues eso solo lo puede vivir, solo lo puede experimentar el cristiano que entiende que esa tribulación, que aunque humanamente le hace padecer, va a forjar su carácter, le va a fortalecer la fe. ¿Por qué? Porque dice luego que la paciencia produce prueba. Aquí esta palabra prueba, o sea, está bien traducida, pero hay que entenderlo, quizás el contexto es carácter. O sea, más que prueba, lo que quiere decir es lo que produce la prueba. Entonces, la tribulación nos da perseverancia y la perseverancia nos da un carácter aprobado. Entonces, ¿cómo así un cristiano puede alegrarse o gozarse en la tribulación? Porque entiende que esa tribulación le produce resistencia y la resistencia forja su carácter. Entonces, esto es complicado, pero les pido que cuando estén en angustia y en tribulación se acuerden de esto y digan, oye, este momento difícil, de dificultad social, económica, familiar, emocional, va a forjar mi carácter, va a forjar mi temperamento de cristiano
y me va a acercar a ese hombre perfecto que el Señor quiere que seamos algún día y que nunca lo seremos, pero hacia allá tiramos. Mis hermanos, ¿quién conoce a un buen militar que no se ha curtido en batallas, no? ¿Quién no conoce a un buen empresario que no haya solucionado crisis? El cristiano se va a pulir en las batallas. El problema nuestro, y aquí ya reflexiono yo a modo personal, es que a veces quizás no leemos las situaciones como pruebas. Cuando te tratan mal, sin razón, cuando te vituperan sin razón, cuando maltratan a tu hijo de manera injusta, eso es una tribulación, porque a veces tribulación, no, la gran tribulación, oye, pues hay momentos de incordia. De hecho, la palabra tribulación hace referencia a presión. El griego se refiere como cuando hay algo que te aprieta, y hay situaciones que no son la gran tribulación, pero oye, que te ponen en momentos de apuro. Mi hermano, es ahí cuando usted debe entender que eso hace parte del proceso, y que Dios va a utilizar eso para forjar su carácter. Y que ese carácter, al final, fíjate, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado, ¿qué produce? Esperanza. Es decir, volvemos a lo que nos gloriamos en el versículo 2, es decir, como que el círculo se cierra. Tenemos esperanza de la gloria de Cristo, eso es algo futuro, que viviremos arriba. Aquí en la vida pasamos tribulación, eso nos da paciencia, la paciencia nos da carácter, y ese carácter, una vez ha madurado después de muchos ciclos, es el que retroalimenta la esperanza. Esto es un círculo virtuoso de cómo el cristiano, con el pasar de los años, su carácter se va forjando. Llega a un punto en el que ya, pues quizás los problemas pequeños no le afectan y forja su carácter. Por eso, es que, por ejemplo, cuando estamos en Hombres de Valor, pues escuchamos al hermano José Vera hablar con tanta naturalidad sobre problemas, sobre situaciones, sobre angustias, y usted le va hablando que su familia, quizás hay problemas, y lo ve con otro carácter, diferente a la persona que está, ¿sabes?, empezando y cualquier cosa le angustia y le suelta el pelo. El carácter del cristiano se va renovando, se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque estamos firmes en la fe. El capítulo 5 habla de algo maravilloso, y es que esa esperanza que se ha forjado con ciclos de prueba, paciencia, tribulación, no avergüenza. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón entendemos que el amor de Dios ha sido derramado, y que cuando hemos nacido de nuevo, el sello del Espíritu Santo nos fue dado. ¿No les parece maravilloso? Es complicado hablar de esto, porque a veces digo, uy, Dios mío, y si hablo de esto y pasado mañana me viene una prueba dura, pero es que es la palabra de Dios, la tribulación y la prueba necesaria. Seguro que muchos de ustedes han escuchado el símil, ¿no?, de que los metales se prueban, ¿no? Los que saben en algún momento nos tocará, más pronto que tarde. El Señor va a probar nuestra fe. Y es ahí cuando usted y yo tenemos que acordarnos de esta palabra, que bienaventurado el varón que aguanta, que soporta con paciencia, que tiene carácter probado, porque eso va a generar esperanza. Usted mete, un metal falso al fuego y si se derrite, pero si es oro, pues aguanta, ¿no? Y cuando lo meten al fuego, lo golpean, ¿qué hacen? Le quita la escoria en el sentido, ¿no?, de los metales, que es esa parte que es falsa, y se queda el metal puro y duro. Que Dios nos guíe para que en ese momento de la prueba tengamos en nuestro corazón esto. Y fijaros que en el mundo secular las pruebas a la gente le impacientan, ¿no? A alguien que no conoce a Dios y que quizás es muy iracundo, le viene el recibo, no hay dinero, su hijo enfermo, en el colegio las malas notas, su niña en malos pasos, ¿qué hace? Colapsa, ¿no? En el cristiano tiene que ser lo contrario. Eso tiene que aguantarlo, resistirlo, ¿no? Forjar su carácter y seguir para adelante. Es que no nos queda otra. No nos queda otra, mis hermanos. Es interesante, por ejemplo, ver cómo Pablo quizás, ya después de darle garrote, de decir que todos son pecadores, que solo por la fe, aquí da un aliciente, da un bálsamo, ¿no? De decir, oye, tranquilos, el Señor les va a acompañar en esto. Si ustedes han sido justificados, el Señor va a estar con ustedes. Y nos recuerda algo maravilloso a partir del versículo 6, que lo conocemos todos, pero quizás a veces lo olvidamos. Lo olvidamos en su esencia más importante. Porque Cristo,
aun cuando éramos débiles en su tiempo, murió ¿por quién? Por ti y por mí, por los impíos. Si esto no te estremece por dentro, mi hermano, ciertamente apenas alguno morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y aquí yo meditando en esto, yo les pongo un ejemplo muy sencillo que fue el que se me vino a la cabeza cuando meditaba en esto, quizás para masticarlo, sacar, como dicen aquí, la chicha a esto. Imaginémonos que estamos en un juzgado, en un tribunal. Y por la razón que sea, el reo ha sido declarado culpable. Y estamos en Estados Unidos, que hay pena de muerte. Pero por alguna razón, usted sabe que ese hombre es inocente, pero no sabe cómo demostrarlo. Pero usted sabe que es inocente. Nos dice aquí Pablo, ¿usted se pondría en su lugar? Seamos honestos, yo no lo haría, difícilmente lo haría. Yo diría, yo tengo una hija, a la Evelyn no la voy a dejar sola. No, es que es así. No es así. ¿Quién diría, oye, ese hombre es inocente, él también tiene familia, mátenme a mí y no lo maten a él? Nadie lo diría. Pues eso es lo que dice aquí Pablo. Dice, ciertamente apenas alguno moriría por algún justo. Y dice, bueno, la segunda parte, puede ser que alguien osara morir por el bueno. Pues como todos sabemos, eso fue lo que hizo Jesús. Literalmente eso fue lo que hizo Jesús. Allá en el tribunal estaba Carlos Campos, con su pecado, con su maldad, con su transgresión, y le pagara la muerte. Y el Señor, pero es que es literal, llegó y dijo, oye, o sea, algunos quizás lo tenemos muy claro, pero otros quizás, ese es el evangelio que predicamos. Y esa es la esencia de nuestra fe. Que estando nosotros sentados, ¿no?, en el tribunal, mereciendo morir, porque la paga del pecado es muerte, pues el Señor dijo, heme aquí, vino, se hizo hombre, vivió 33 años y al final de su vida murió una muerte inimaginable para que yo pueda estar aquí diciéndoles a ustedes que hemos sido justificados por la fe y que tenemos una esperanza de gloria. Eso es lo que predicamos. Predicamos que por medio de la fe, Cristo, después de su sacrificio, nos dio acceso, entrada, como dice el versículo 2, a esa gloria que predicamos. Toda la gloria es para Dios, lo decimos siempre. Por eso, esto no es una predicación contra el catolicismo, ¿no? Por eso nosotros no tenemos ni tantos santos, ni imágenes, ni responsos. Toda la gloria es para Cristo, y lo decimos siempre. Fue Él es el único digno de honra y de gloria. El versículo 8 continúa con la idea de que Cristo murió por nosotros. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ya lo saben ustedes, lo hemos dicho muchas veces, los eruditos judíos no repetían algo porque sí. Fijaros que en el versículo 1 y 2, Pablo repite el tema de la fe. Es decir, somos salvos a través de la fe y por gracia, ¿no? Para que quede claro. Y en el versículo 6 y 8 repite que nuestra justificación, que es de lo que habla todo este versículo, es por la muerte de Cristo. Esto se ha dicho mucho, pero tenemos que repetirlo. No hay mayor muestra de amor que dar la vida por alguien. Y quizás humanamente ha pasado de que hay madres que dan la vida por sus hijos. De hecho, yo estoy seguro de que si en mi caso hubiese sucedido, mi madre la hubiese dado. Así tipo película. Los padres, los hermanos. Pero claro, es que ahí había un vínculo. Entonces lo entendemos. Estoy seguro que mi hermano Mario daría su vida por su mujer, si tocase. Pero el tema está en cuando yo voy de viaje a China y veo que hay una bala, ¿no? Y yo atravesarme en medio de un desconocido. Pues ese es el símil que predicamos. Porque cuando Cristo murió por nosotros, estábamos lejos, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el símil para que nuestra mente entienda es como si usted se va de vacaciones a un lugar increíble y usted ve que alguien va a morir, ¿no? Y se pone entre medio y ¡puf! ¿No? Tapa la bala como en las películas. Cristo murió por nosotros cuando estábamos lejos de Él.
El versículo 9 dice, pues mucho más, ojo, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quise leer hasta aquí para que viésemos que la justificación de Cristo es total. O sea, lo que Él nos da no es un traje a medias, es un traje completo. El versículo 6, fijaros que habla en tiempo pasado. Dice, porque Cristo aun cuando éramos débiles, en su tiempo murió. Todos entendemos que en la historia de la humanidad, pues eso sucedió hace 2024 años. Años arriba, años abajo. Él pagó el precio. Justificación pasada. El versículo 8 habla del presente. Nosotros, aún siendo pecadores, Él dio su vida, porque aquí lo fuimos en nuestro presente. Pero el versículo 9 habla de algo maravilloso y habla de la justificación futura. Dice que si ya estamos justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Recuerden ustedes que el pastor hacía mucho hincapié de la ira activa, de la ira pasiva. Pues en este caso es la ira activa. Aquí es más escatológico. Habla del juicio final. Los que hemos sido justificados en su sangre, el Señor nos va a salvar del juicio final. Para que nos quede claro esto, pues miremos un poco más atrás, Romanos 1:18, que dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios es un Dios justo. Dios el pecado no lo va a pasar por alto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos van a pagarlo. Pero hay solución, y es el eje central de este sermón, y es el eje central de Romanos, y es el eje central del Evangelio. En Cristo hay salvación. Es decir, Dios va a juzgar ese pecado. El tuyo, el mío, el tuyo y el mío. Pero si usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, que es lo que predicamos, ese pecado, ¿quién lo pagó? Ese pecado se le va a imputar a Cristo en sus espaldas, ¿no? Y es lo maravilloso. Yo no sé si habrá sido más o menos pecador en comparación con los demás. Todos hemos pecado. Pero a veces seríamos conscientes de esto si pudiésemos hacer un listado de todo nuestro pecado. El día tal hice esto, el día tal hice esto. Y si lo vemos gráficamente, porque los humanos somos muy gráficos, por eso el cine nos vuelve locos, porque sonido, audio, ¿no? Si pudiésemos quizás tener una recopilación de toda nuestra maldad, nos avergonzaría. Pues todo eso ya está pagado. Y si hemos sido justificados, seremos salvos de la ira. Pero, como a veces dudamos, ¿no? Es humano dudar, muchas veces lo he explicado aquí. Pablo en el versículo 9 deja algo claro. Fijaros que el versículo 9, ¿cómo empieza? Pues mucho más, es decir, el versículo 6 nos dice que cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos, cuando no íbamos a hacer nada, Él murió por nosotros. El versículo 8 dice que cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Ahora que no vivimos en pecado, ahora que hemos sido justificados por Él, ahora que estamos en santificación, como se estudiará a partir del versículo 6, oye, Él nos salvará de la ira. Es decir, no dude, mi hermano. Si el Señor le dio la mano cuando usted se hizo enemigo de Él, si Él envió a su Hijo cuando usted se convirtió en su enemigo, ahora que eres su Hijo, ¿cómo no te va a salvar de la ira? Es humano dudar y a veces el diablo, a veces la carne pone esas dudas. Oye, ¿será que sí me voy para el cielo? Porque yo sí. Oye, el Señor te dice que si cuando estabas lejos Él lo dio todo por ti, tranquilo, ahora que eres su Hijo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? La coletilla inicial del versículo 9, pues mucho más, o sea, tranquilo, si antes que estaban mal, antes que era débil, antes que era un pecador, Él entregó a su Hijo, ahora que tú ya haces parte del team, del equipo del Señor, Él te salvará de la ira, Él te salvará del juicio final. La justificación del Señor es pasada, presente y futura. Y el versículo 10 recalca esta misma idea, léanlo conmigo. Porque si siendo enemigos, lo que les decía antes, cuando estábamos lejos, fuimos reconciliados. O sea, ahora que estamos reconciliados ya, seremos salvos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Por quién? ¿Por la Virgen María? No, por nuestro Señor Jesucristo. Por quien
hemos recibido ahora esa reconciliación. Esa palabra ahora, el versículo 9 habla de una salvación futura, de la ira, ¿no? Algo escatológico. Pero el versículo 11 nos aterriza. Disfrute de esa reconciliación ahora. Disfrútelo. Disfrútelo. Esa reconciliación, bueno, es la palabra que en el Antiguo Testamento hablaba de expiación, ¿no? Que era lo que hacía el sumo sacerdote, ¿no? Que año tras año primero se santificaba a él, luego iba al lugar santísimo y ofrecía holocaustos por todo el pueblo. Mis hermanos, la justificación del Señor es completa. La justificación de Dios debe despertar en usted un profundo deseo de agradecimiento. Yo cuando medito en esto, o sea, el trabajo ya está hecho al punto que el Señor quiere que lo que tú hagas de adelante lo hagas por amor. No porque tengas que rendir cuentas de manera que, es decir, mucha gente, y esto me ha tocado mucho últimamente, es decir, tus obras no te salvan. Tú eres salvo por medio de la fe y por la gracia de Cristo. No son tus obras. Tus obras a lo mejor son agradecimiento al Señor. Tus obras a lo mejor son un fruto de que realmente el Señor te ha redimido. Mis hermanos, estos versículos nos hablan de que la justificación del Señor es completa. De que si bien es cierto, tenemos la esperanza arriba, con las tribulaciones, con la paciencia, con el carácter del cristiano, tú vas a ver aquí, en el presente, cómo esa obra de Dios se va perfeccionando. Pero por si te quedas dudas de eso, oye, si cuando estabas lejos Dios estuvo contigo, ahora que estás aquí, que estás palpando, ¿no?, lo que es la comunión del cristiano, tranquilo, ya está hecho. Y yo ayer meditando, yo decía, Dios mío, ¿cómo termino el sermón? ¿Qué le llevo a mis hermanos para que se vayan para casa meditando? Y lo he hecho pocas veces, pero planteé 1, 2, 3, 4, 6 preguntas que me hice a mí mismo, quizás para reflexionar, y se las planteo a ustedes para que meditemos en ellos. Desde el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y aquí me decía yo, ¿disfrutamos de esa paz? ¿Somos conscientes de que estamos en paz con Dios? En el fondo de su corazón tienen la firme certeza de que estás en paz con el Creador. Yo sí, mi hermano. Si usted la tiene, gloria al Señor. Si tienes dudas, ahí sí como ya, reprenda al diablo. Tranquilo. Si usted es hijo de Dios, está en paz con Dios. Y disfrútelo. Disfrútelo. La segunda pregunta que me hice es, nos habla el versículo 2, ¿no? De que nos gloriamos en la esperanza. Oye, usted se gloria en el fondo de su corazón dice, oye, qué hermoso que el Señor vino, me lavó, me redimió, me justificó, me está santificando y ha ido a preparar lugar para mí. Cuando usted medita en eso, en su corazón hay gozo. Si lo hay, gloria al Señor. Si no lo hay, ya sabe, no lo voy a repetir. La segunda pregunta que me hacía yo al estudiar este pasaje era, ¿realmente entendemos lo que es la prueba? Nos cuesta. Mentiremos y dirán, no, yo soy súper maduro y cuando veo un problema yo entiendo que luego de eso saldré más fortalecido. Pero hoy, a través de la palabra les exhorto a eso, a que lo tengan presente. No con esa madurez exorbitante, no, esa madurez, no, oye, Señor, pues ayúdame, Padre, algo aprenderé de aquí. Y permíteme que la próxima vez que me venga esta prueba o similar, pues yo no reaccione porque solemos reaccionar mal, seamos honestos. No somos Enoc, que andamos de mano con Dios, ¿no?, todo el tiempo. Pero tampoco podemos echarnos de que somos humanos, no, cada vez tenemos que trabajar como que estamos aprendiendo, porque ¿no les pasa que hay gente que comete el error 20 veces igual? Pues el cristiano cuyas tribulación le da paciencia, debe mejorar, debe ir puliéndolo. Y lo digo con temor. 1, 2, vale, sí. Oye, pero a partir de la cuarta, hermano, ya, ¿sabes? Coja la palabra, apréndala y que el Señor le ayude a lidiar con esto. En los versículos 6, 7 y 8, les pregunto yo a ustedes, que me lo pregunté a mí mismo, ¿realmente somos conscientes del sacrificio inmerecido? Sí, podemos decir que sí. Meditemos en esto. Cuando vuelva a su casa, medite
en si realmente usted es consciente. A veces hacemos mucho hincapié, ¿no?, en el tema físico, que desde luego fue exorbitante. No quiero yo tampoco, si quieren extasiarse, miren la pasión de Cristo, que en términos humanos puede esto. Pero yo les hablo del tema espiritual. Les hablo de que usted no merecía absolutamente nada y un absolutamente, entiendan el concepto, desconocido, ¿no?, porque no había ningún, dio su vida por usted. Dio su vida y la dio en muerte de cruz. Somos conscientes que hemos sido salvos de la ira. Vale, el Señor nos reconcilió, nos justificó, estamos aquí, felices, venimos y cantamos, pero somos conscientes de que nuestros actos nos iban a dar juicio eterno, pero el Señor pagó por nuestros pecados. Somos conscientes de que el Señor es ese ciudadano que sin conocer a nadie se sentó, ¿no?, y dijo, yo pago el precio, o aquel desconocido turista que se lanzó y salvó la vida del viandante que no conocía de nada. Esto es lo que tiene que impactar nuestra vida, mi hermano. Yo creo que las obras, el cristianismo genuino, tú tienes que hacer todo por amor. Cuando tú vienes al culto, hoy voy al culto porque quiero rendirle culto a Dios y no porque hoy llevo días sin ir y el pastor va a empezar a preguntarme que por qué no estoy yendo, es el cristianismo. Cuando tú haces todo por amor y no porque toca. Lo mismo aquí, el Señor ya te justificó, no está pagado. Lo que tú haces por Dios es por amor, es porque te nace. Ya les digo yo que cualquier cosa que ustedes hagan o dejen de hacer nunca les daría la gracia. Jamás, jamás. Nadie puede decir eso. Se comprobó con la ley, que nadie pudo cumplirla. Y cuando se dice nadie, es nadie. Cuando se dice es nadie, se incluye Moisés. Que a Moisés le dijeron, háblale a la roca, pero lo de las pruebas, pues él no lo había leído de Pablo. Entonces por eso fue que cogió el ¡pa! ¿Qué pasa? Hermanos, van a haber momentos difíciles, momentos de angustia. Pero es mi deseo que usted, cuando tenga angustia y tribulación, se acuerde que en Romanos 5 el Señor le dice que tranquilo, lo pasará mal, pero eso le va a dar perseverancia. Y esa perseverancia le va a dar carácter probado. Y ese carácter probado le va a alimentar la esperanza de que algún día veremos a Cristo. Si usted tiene dudas, si en su corazón hay miedo, es porque quizás usted no ha sido justificado. Y si lo digo con total tranquilidad, si usted tiene miedo, si usted tiene dudas, no se preocupe. Hay solución, estamos vivos. El Señor le espera. El Señor espera que usted se entregue a Él, que por medio de la fe, usted diga, vale, Señor, confío en ti, te entrego mi vida, y a través de la fe, como dice el versículo 1, usted puede entrar en esa paz. Usted puede entender que ese Creador que le dio la vida y del que usted se alejó a través del pecado, le puede dar cabida. Ya para rematar con esto, quiero dejarles un símil que vi, porque los ejemplos, ¿no?, las parábolas que usó Jesús, los ejemplos son muy buenos. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ya sabemos todos que estábamos lejos. Pero lo escuché decir a un predicador algo muy bueno que quiero retransmitírselo a ustedes. Se lo escuché y se lo retransmito. Y es, la obra del Señor es tan santa, tan justa y a la vez tan completa y llena de amor que el ejemplo quizás no lo explica bien, pero te da una pista. Y es como si tú tienes un enemigo, alguien que te ha hecho daño, alguien que te ha negado, alguien que ha transgredido, o sea, alguien que, como decimos aquí, que se ha pasado 30 pueblos. Tú en tu humanidad, ¿tú qué le dirías? Como que dicen, oye, pues te perdono, ¿no? A regañadientes, nos toca perdonar porque somos evangélicos, ¿sabe qué van a decir? Si no? Pero lo que el Señor ha hecho con nosotros trasciende a eso. Es, vale, usted me ha fallado, se ha pasado 30 pueblos conmigo, yo vengo, te perdono, pero no es que ya y te siento a la mesa. Te hago uno de mis hijos. Te hago coheredero con Cristo. Esa es la obra completa. Por eso es que todos los días su corazón debe estar exultante de gozo, de esa gloria que Él le va a dar. Porque Él le sentó a la mesa cuando usted estaba ya de lejos, siendo un patán, un grosero, un pecador y palabras que, ¿sabes?, que describen su pecado pero que no tienen sentido decirlas.
Él vino, te perdonó. Y no es que ya, oye, sí, te perdono, tranquilo, todo bien, para tu casa. No, te sientas aquí conmigo. Y te llevaré y te haré lugar para con el Padre. Hermano, amigo, tenemos que reflexionar si lo que el Señor hizo por nosotros es suficiente. Piénselo. Si su respuesta es sí, gloríese en Dios. Si usted piensa que no, quizás le falta abrirle su corazón al Señor. Y aquí, a través de la palabra de Dios, vemos la solución, que es entregarse a Él. El domingo pasado hubo personas que pasaron aquí y yo me gocé allá, estaba yo en la esquinita, yo, Señor, sí, Padre, gracias, Señor. Pues ese debe ser el deseo de los que ya tenemos en el corazón la claridad. Señor, también dales claridad, Padre, ayúdales, para que el Señor añada a su iglesia todo el día, todos los días, a quien quiera ser salvo. Amén. Oremos, hermanos, vamos a estar de